Buenos días, chicos, bienvenidos a la clase 2 de Economía de la Empresa. En este caso vamos a ver el punto 3 del tema 1, que se llama el empresario. Y vamos a empezar por la evolución histórica del empresario. Igual que hemos visto la evolución histórica de la empresa, ahora nos vamos a centrar en la evolución histórica del empresario. Vamos a dividirlo en 7 partes o en 7 etapas. La primera etapa es el siglo XVIII y se llama empresario capitalista. Ya hemos visto en la empresa que capitalista es aquello que busca ganar el máximo dinero posible. Entonces, un empresario capitalista es aquel que es propietario de todo lo que hay en la empresa. Es decir, es propietario, pues, por supuesto, de la empresa, de la fábrica, de los factores productivos, recuerdo que esto era tierra, trabajo y capital. Es propietario absolutamente de todo y como propietario que es bastante controlador. Ahora nos planteamos, ¿este empresario, que ya en la definición de empresa venía, tiene riesgo? ¿Sí o no? Pues sí, todos los empresarios tienen riesgo. En el caso de nuestro empresario capitalista, el riesgo va a ser que va a invertir un dinero y tiene miedo de recuperará la inversión. Esto es el problema. Tiene un riesgo patrimonial porque puede perder su patrimonio. Entonces, resumen, empresario capitalista es propietario de absolutamente todo lo que hay en la empresa. Más que trabajar, se dedica a controlar que todo está saliendo bien y tiene un riesgo patrimonial que se llama, de perder todo lo invertido. Vamos al segundo empresario. Siglo XVIII al XIX. Y podemos considerar al empresario hombre de negocios. Vale. Este empresario se diferencia del capitalista en que él compra los medios de producción, es decir, los factores productivos, y una vez que produce, revende el producto. Pasa de ser controlador a estar involucrado. ¿Por qué? Porque se encarga de venderlo. ¿Y cuál es su riesgo? Pues el riesgo es, sí, pues el mismo que el de antes. Si ha invertido un dinero, podrá recuperar esa inversión. Ese es su riesgo. Vamos al tercer tipo de empresario. Siglo XIX, empresario organizador. Vale. Este empresario se encuentra en una época en la que hay muchos avances técnicos. Además, nos encontramos con mejores retribuciones, es decir, que se cobra mejor. Se gana más dinero. Además, con mercados
más grandes. Muy bien. ¿Esto qué implica? Esto implica que se necesita mucho dinero para formar una empresa. Este empresario necesita grandes cantidades de dinero y muchas veces esa gran cantidad de dinero es mucho para uno solo. Es decir, todas estas características implican que se necesita más capital. Y este capital puede ser demasiado para uno solo. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues al igual que ocurría con la empresa, llega un momento en el que varios empresarios se unen y financian entre todos la empresa. Entonces, esto hace que se creen las famosas sociedades que veremos en el próximo tema, en el que varios empresarios aportan capital y financian la empresa. Estupendo. Aquí tenemos que cambiar un poco el chip con respecto a los otros empresarios, porque el empresario ya no es el dueño puramente propietario de los factores productivos, no es aquel que revende el producto, sino que el empresario tiene una función de directivo. El directivo ese que todos tenemos en la cabeza, con su maletín, su chaqueta, las mujeres súper vestidas, súper elegantes, esos típicos directivos y directivas que nosotros vemos en las películas. Este es el empresario que nos está definiendo en el siglo XIX. Bien, entonces este directivo tiene una característica y es que puede o no poner capital, es decir, puede o no poner dinero para crear la empresa. ¿Qué es lo que aporta este directivo? Aporta conocimientos. ¿Vale? Y por otro lado, este directivo no participa de los beneficios de la empresa, sino que tiene un sueldo. Es decir, los empresarios que se han unido entregando capital para crear esta empresa contratan a este directivo y le pagan un sueldo. Entonces, ¿qué riesgo tiene este empresario? El riesgo ya no es el mismo, ya no es un riesgo patrimonial como en el caso de los dos anteriores. Ahora, el riesgo es profesional, es decir, perder el trabajo, perder el sueldo, perder el prestigio de ser un buen directivo, etc. Entonces, vamos a diferenciar dos figuras. Por un lado, a los accionistas. Y por otro lado, al profesional. Es decir, el accionista es aquel empresario que pone dinero y quiere ganancias. Y el profesional está preocupado por su trabajo, por hacerlo bien, por tener prestigio en su trabajo y, bueno, pues por ser un buen empresario. Estas son las dos figuras que diferencian el empresario organizador. Vamos al cuarto tipo, o la cuarta etapa. Siglo XX, empresario riesgo. Y aquí vamos a darle importancia a una persona que se llama Nike. Como noche en inglés, pero con K. Vale. Esta persona, este autor, este economista, lo que nos decía es que para tener beneficio
hay que asumir sí o sí un riesgo. Riesgo con, pues nos diferencia dos tipos de riesgo. Un riesgo técnico y un riesgo económico. El riesgo técnico surge cuando la producción no funciona. Es decir, que no se produce lo que nosotros esperábamos. El empresario tiene el objetivo de producir 1000 unidades, por poner un ejemplo, y produce 900. O todo lo contrario, produce 1100. No produce lo que esperaba, por X motivos, por el motivo que sea. Y después, por otro lado, tiene un riesgo económico. Y es que los ingresos no son los esperados. Por lo que sea. Porque el producto no se vende o porque no se produce lo suficiente. Pueden ir incluso unidos los riesgos. Bien. Esta pregunta os la voy a poner en verde esperanza. Cae en selectividad. ¿Y cómo cae? En el tipo test. Quinto tipo. Siglo XX de nuevo. Empresario innovador. Y de nuevo vamos a considerar a un autor que se llama Schumpeter. Y este autor también es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos dice que para ganar beneficios, para tener beneficios, hace falta innovación y progreso técnico. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer el mercado hace unos cuantos años, en el que vosotros ni siquiera pues, lo habéis usado, en el que Nokia era la marca de móviles más prestigiosa en ese momento. El Nokia 3310 era el móvil que yo tenía con vuestra edad. Ese móvil, bueno, pues tenía teclas táctiles, o sea, teclas por fuera, o sea, que no era táctil. Y para tú escribir un mensaje o lo que sea, tenías que pulsar varias veces la misma tecla, por ejemplo, para llegar a una letra. Era completamente diferente a lo que tenemos hoy. Nokia se creía súper poderoso y de hecho lo era. Pero llegó, por ejemplo, Samsung y sacó el primer móvil táctil. ¿Qué pasa? Que Nokia, como era tan poderoso y era tan prestigioso, no le copió. Siguió con su Nokia 3310 y con su juego de la serpiente. Sin embargo, Apple, por ejemplo, pues vio en la idea de Samsung una fuente de ingresos. ¿Qué pasó? Que mientras que Samsung fue el único que tenía el poder, porque tenía el único móvil táctil que había en el mercado, ganaba infinitos beneficios. Sin embargo, Nokia cayó en la ruina porque no innovó, no progresó técnicamente. ¿Qué pasó? Que cuando Apple sacó también un móvil táctil y ambos tenían táctil, los beneficios que Samsung tenía se distribuyeron en dos partes, una parte para Samsung y otra parte para Apple. ¿Qué pasa? Que como Samsung quiere volver a tener grandes beneficios, sigue innovando, sigue progresando técnicamente. Y esto es lo que hacen las grandes empresas. Luchan por intentar sacar algo novedoso para ganar los máximos beneficios posibles, para que durante el tiempo que no le está copiando otra empresa, ganar los máximos beneficios posibles. Y por eso Schumpeter nos dice que la innovación y el progreso técnico son la clave para ganar beneficios. Vamos a volver a decir que este autor, este empresario, también tenemos que tenerlo en cuenta para selectividad porque ha caído de nuevo
en tipo test. Vamos con el siguiente empresario. Siglo XX. Empresario tecnócrata. Tenemos otro autorcito. Galbraith. Vale. ¿Qué nos dice? Él nos habla de que actualmente hay presencia de grandes empresas globalizadas. Como pueden ser, por ejemplo, Samsung, como hemos dicho antes, Apple, Inditex, Amazon, grandes empresas, de verdad. En estas empresas es imposible que haya un solo directivo, como comprenderéis, tiene que haber varios o muchísimos. Estos directivos tienen la característica de que no son todos iguales, sino que cada uno es especialista en algo. Por ejemplo, uno es abogado, otro es contable, otro es informático, otro, pues no sé, es experto en marketing. Cada uno tiene una función. Es más, puede haber varios informáticos especialistas, varios contables especialistas, varios abogados especialistas, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos dice Galbraith? Nos dice que este conjunto de grandes mentes pensantes que tenemos, de estos grandes directivos, es lo que se conoce como tecnoestructura. Y es algo que tiene mucho valor en la empresa, la tecnoestructura de la empresa. Me he equivocado de color. Vale. El último empresario es el más actual, que es el empresario líder. Este empresario se caracteriza por ser motivador, innovador, estratega. ¿Vale? Este es el empresario, bueno, pues que tiene una tendencia más actual. Con esto acabamos la evolución histórica del empresario, pero antes me gustaría decir que en las grandes empresas tenemos dos empresarios bastante diferenciados, que ya lo he dicho antes, pero vamos a volverlo a decir. En las grandes empresas tenemos grandes empresas. Tenemos a un empresario profesional y al empresario patrimonial. El empresario profesional es aquel que tiene la formación específica para realizar su trabajo. Es especialista. Además, gestiona y dirige la empresa. El empresario patrimonial también la puede dirigir, pero no en el día a día. Y es aquel que aporta dinero y riesgo. Pues con esto acabamos el punto. Vamos a ver el 3.2, que es muy cortito, funciones del empresario. Tiene 4 funciones principales. Voy a apuntarlas. Planificar,
y diseñar. Vale. ¿Qué es lo que hace? Pues analiza la situación económica para ver si puede llevar a cabo aquello que tiene pensado. Para ello realiza estudios de mercado, es decir, hace estudios de si este proyecto sería interesante aplicarlo en este mercado o no, si tendría éxito. La segunda función es la de gestión. Como tiene un objetivo, en la planificación ha fijado un objetivo, pues en la gestión lo que hace es organizar a toda la empresa, poner toda la empresa en marcha para focalizarlo todo en ese objetivo. Tercera función, organizar y coordinar. Como hemos visto en la empresa, en el punto 2, hay diferentes subsistemas. La empresa tiene diferentes subsistemas o departamentos que dependen uno del otro. Por lo tanto, cualquier cosa que ocurra en alguno de ellos va a afectar al otro. Y si uno no funciona bien, el resto tampoco no funciona de forma óptima. Entonces, el empresario tiene la función de organizar y coordinar todos los subsistemas para que funcionen de la forma más óptima posible y se pueda alcanzar los objetivos planteados. Y por último, el empresario tiene la función de controlar. Vale. ¿Qué es lo que hace cuando controla? Bueno, pues se plantea si se están cumpliendo o no los objetivos. Y si se están cumpliendo, perfecto, pero si no se están cumpliendo, se plantea cómo puede corregirlo. Entonces, ¿cuáles son las 4 fases? Pues planificar y diseñar un objetivo, gestionarlo, organizar y coordinar a toda la empresa para que estos objetivos funcionen y por último, controlar para evitar riesgos innecesarios. Pues con esto terminamos la segunda clase, chicos. Un saludo.